Como invitada, sentada aquí en estudio, a la consejera del CODICEN electa por los docentes, Daisy Iglesias. ¿Cómo le va? Bueno, con un poco de gripe o saliendo de una gripe, pero siempre un placer estar con ustedes y con vuestra audiencia. Muchísimas gracias. Hoy me llamaba la atención la cantidad de chicos que había en el Prado, en la rural, en el horario que supuestamente tenía que ser claro. Y después, claro, me acordé, hay paro. En realidad, la primera medida fue tomada por secundaria, ¿no? Y después vino otro episodio en el que, bueno, se suma primaria, ¿es así? Sí, mi información dice lo mismo que la tuya. El lunes pasado existió un insuceso en un liceo de Montevideo de agresión a una cripta que intentaba separar una pelea y fue agredida. Y allí el sindicato de profesores de educación secundaria resuelve una paralización y en el momento que lo está resolviendo sucede esta triple agresión en una escuela de Montevideo y se suma, no se suma, se suman los hechos. Y el sindicato de maestros, ya saben ustedes, porque muchas veces estuve aquí sentada en representación del sindicato, tiene una resolución por asamblea ante un hecho de agresión, paro. Pero hoy no está teniendo la exclusividad, esto está dándose prácticamente en distintos sindicatos, está dando también sindicatos del transporte, también en la salud, este tipo de situación de agresión y de respuesta. Sí, la UTU, ¿se acuerdan que tuvimos el otro día? La UTU fue por una agresión a un profesor. Sí, afuera del lugar, pero ¿se acuerdan No, cómo no fue cuenta? afuera. No fue afuera. ¿No fue el caso de que se fue a la calle a ver si estaba bien y fue en la calle que el chiquilín lo... No, fue dentro de la institución. Fue dentro. ¿Estaremos hablando del mismo caso entonces? No sé. Es una UTU, un profesor que fue empujado, violentado por un estudiante. Bueno, pero entonces está. Ese es Y más después o menos vino, el orden. tal vez tú estés hablando, yo estaba hablando de una situación montevideana. Y tú estás hablando de una situación que fue en Salto. Ah, en Salto, que es fue verdad. en Salto, el Es el que subdirector fue del afuera, establecimiento, sí. Que además también fue agredido. que hizo lo que tenía que hacer. El chiquilín se va y él, para asegurarse que se ve que el estado en el que se iba el chiquilín era complicado, para asegurarse que el chiquilín no se iba a ir muy mal, sale a buscarlo. Por lo menos a buscarlo, a ver, seguramente... ¿Y ahí para qué? Bueno, pero siempre se vuelve a la misma pregunta, ¿no, Daisy? Yo no sé si podemos salir eventualmente algún día de esta encrucijada, cuando hay una situación que tiene que ver con algo que no es propio de la educación. La violencia es propia de la sociedad toda, ¿no? Y actos de violencia sufre todo el mundo y en escenarios diferentes. Pero la educación para cuando hay una agresión a los docentes o maestros. Para muchos es la manera en que se está hablando del tema, es la manera de que el Ministerio del Interior mire nuevamente, y para otros es otra vez paro, pobre los chiquilines, no sé, los comercios no paran cuando hay un robo, entonces estamos siempre en ese círculo vicioso que al final no sé a quién le suma. ¿Esta nota tiene un objetivo? Yo de verdad pregunto, ¿qué podemos sacar en limpio, Daisy, de este episodio? Del episodio sucedido. De la razón por la cual tú hoy estás invitada acá. ¿Por qué? Porque hay paro de primaria y secundaria. Yo supongo que estoy invitada porque en una institución hubo un hecho de violencia. Claro. Por el paro tendría que estar otro colega mío en mi lugar porque en este momento yo no integro las filas sindicales. Pero sobre el hecho y los hechos, primero señalar que la medida de paro que comenzó siendo de los maestros de Montevideo, hoy está muy generalizada. Hay mucho paro ante agresión. Y lo reviste la prensa. O sea, no tienen la exclusividad, lamentablemente, lamentablemente por las causas, ¿verdad? En segundo lugar, las razones tendrán que exponerlas respecto a visualizar o hacer ver una situación compleja y ya a esta altura como crónica. Pero sobre eso yo no me voy a extender, pero sí podría decir que sobre las situaciones de violencia sí, y que están... Disculpen. No, perdón, ¿precisamos hacer una pausita, Daisy? Estoy bien, estoy bien. Estoy recién reintegrada. Sí, pero viste que
Después de hablar un cuesta- ratito te cuesta un empieza a poco. picar la garganta. Yo hablaba hoy con un medio de prensa de dos cosas. Por un lado, cuando hay una situación de violencia como la que se dio con las maestras y con la auxiliar de la Escuela 55, lo primero es actuar. Y actuar de manera clara para evitar que la situación se transforme en una situación peor de lo que está. Claro. Hecho que me deja dudas como integrante de CODICEN en esta última oportunidad sobre las actuaciones Bueno, existentes. ahí ya hay una pregunta, acordátela. ¿Se sabe cómo actuar? ¿Todos tienen claro cómo actuar? Ay, ¿El sí. resto del cuerpo docente, la policía cuando llega, saben cómo actuar? Bueno, yo espero que en mi país la policía tenga claro cómo actuar cuando una persona agrede dentro de un centro educativo y hay niños presentes. Espero que lo tenga claro. Creo que lo debe tener claro hoy, ayer y siempre. Sí, pero te escuché justamente en esa audición de radio a la que hace referencia. Porque creo que muchas veces las situaciones nos están superando. Y voy al aspecto que quería señalarles. Cuando hay estas situaciones de violencia, lo primero es actuar. Y ahora después hablamos de cómo se actúa y demás. Pero hay que actuar pronto, hay que ser efectivo y eficiente. La segunda cosa es estudiar la causal. Y yo hoy iba a venir con un libro que finalmente dejé sobre mi escritorio, que se llama La era del individuo tirano, de Sadin. ¿Y por qué iba a venir con eso? Porque lo que está pasando no es un tema que le pase al Liceo X, a la escuela número X, a Montevideo, a Uruguay o a Bolivia o a Chile o a Argentina. Está pasando culturalmente en el contexto internacional. Allí en ese libro se plantea, fíjese qué título, ¿no? La era del individuo tirano. El que no resiste la frustración. No se resiste la frustración y ante lo que yo considero que es una agresión, legitimo automáticamente mi derecho a reaccionar como me parezca más oportuno. Y en esa medida se diluyen los límites sociales y también los límites de convivencia. Esto que estoy diciendo está escrito en un libro que escribió un francés. Sí, pero además, claro, no es nuevo. No acá. Si esa es la situación, escuchaba a otro analista político argentino hablando de la situación argentina, siempre deslumbrante, a Giacobbe, decir que esta era se caracterizaba por la impulsividad que rompía con la racionalidad y por la violencia. Y no decía impulsividad, decía algo así como la infantilidad y la violencia. O sea, está pasando algo en la sociedad que no va a poder leer ni el policía, ni tú, ni yo, ni el maestro, ni el profesor. Tiene que leerse para buscarse una solución de encauzamiento cultural social. Y en eso a veces tenemos mucho que ver las prédicas adultas que se han generado durante extensos periodos de tiempo en el contexto internacional. Por Somos ejemplo, suaves, no ponemos límites claramente, contemplamos al otro porque el otro no puede sentirse mal. No, hay veces que el otro se va a sentir mal. Y no es que tú seas sádico, es que tú debes decir lo que funciona y lo que no funciona. Y para decir lo que funciona y lo que no funciona, tienes que tener claro que el otro ni es un niño, ni está sujeto a tu buen gusto o temperamento. Tiene que saber los límites. Y vuelvo a decir lo que ya dije una vez en este mismo programa. Se habla demasiado de derechos y se habla poco de deberes. Y eso hay que reequilibrarlo, y es urgente reequilibrarlo. No es ni hablar a favor de una cosa... Se habla mucho del relativismo de las cosas y que hay que volver a parámetros de lo que está bien está bien, lo que está mal está mal. Se ha hablado tanto de que son relativas las cosas que tuvo que salir una señora de la Cortinas a hablar de la ética de máximos y mínimos. Y dijo, miren que hay máximos que son intocables. El derecho a la vida no es relativo. El derecho al respeto a mi integridad física no es relativa. Y tal vez en estas cosas no son buenas para hablar nunca en tiempos electorales. Y estamos bastante cerca, porque todo el mundo puede sentirse de una u otra forma tocado, pero lo cierto es que los discursos han tenido una cuota de contemplación y permisibilidad
demasiado grande y se ha sustituido muchas veces todos los términos de la acción social por el término consenso. No, miren, no todo es consenso. Yo no puedo venir aquí a consensuar que no voy a agredir verbalmente al Señor. No, no tengo derecho a hacerlo. No puedo venir y consensuar que no voy a tomar este vaso y arrojarlo por la cabeza tuya. No, no hay consenso en eso. En eso hay leyes. Sí, pero ¿a qué discursos te refieres? ¿Son discursos de izquierda, progresistas? Son discursos imperantes en lo social. Si tú miras todo lo que es el procedimiento formativo docente en el manejo de situaciones institucionales, existió un concepto estelar que debe tener, no sé, 30 años. Búsqueda de consenso, sí, muy válido, pero hay situaciones en las cuales hay reglas institucionales que no están sujetas a consenso. Y a esto voy a la situación de la escuela del otro día. Si yo agredo a una maestra, pegué varios golpes de puño, insulté, tuve un vocabulario soez, amenacé con que voy a matarte, le di un golpe de puño casi en un ojo a un auxiliar, le pegué a otra señora. No, dentro de la institución no permanece. Yo no voy a dialogar con usted en esas condiciones dentro de la institución, porque si yo dialogo con usted dentro de la institución en esas condiciones, lo que hago es decirle que lo que usted hizo es justificable y puede ser encausable. No, lo que usted hizo es penable. Ahora, ¿tenemos que dialogar? Sí, pero saquémosla del ámbito. 1h20 estuvo una señora que agredió a 3 docentes sentada dentro de la institución, hablando con agentes externos y comunicándose por el celular. Y dígame una cosa, si en esa 1h20 llama a 5 amigos que vienen hacia la institución, ¿usted qué hace? ¿Lo sigue permitiendo? ¿Cómo es posible que el parte policial inicial dijera pelea, según mi información, ¿verdad? Y si no es así, lo aclarará el Ministerio del Interior y yo lo escucharé con atención. Peleas entre personas. ¿Cómo peleas entre personas? La directora de la institución le está diciendo a usted que la agredieron. Por tanto, debe decir agresión a determinados funcionarios. Después de... Hay uno que denuncia y una denunciada. Bueno, pero llegamos a situaciones tales como una impaciencia de los servicio actuante de decirle a la directora que debía salir a la seccional policial a presentar la denuncia, porque si la presentaba la señora, la denunciada iba a ser ella. Sí, y la directora decía, yo estoy esperando al médico. Pero esto es en contra del funcionario policial. No, esto es más protocolar que otra cosa. También, recurriendo al diálogo, 2 maestras dejaron su clase para hablar con la señora que estaba dentro de la institución para evitar otros problemas. Con la estudiante que agredió a una docente. Por supuesto que hay que dialogar, porque después que decís estas cosas, dicen que tú eres como, no sé, como un duende malo. No, es como se que acabó, no quiere hablar con nadie. No. Básicamente uno escucha a Daisy y dice, bueno, acá mano dura. Es raro. Es que hay una parte... Yo discrepo, pero está... Hay una un punto de vista el que planteaste. Es un punto de vista. Hay una parte en la que tú tienes que operar y tienes que actuar. Hay tiempos para y hay todo, otra ¿no? parte en la que tú tienes que dialogar. Hay momentos en los que tú dices, mire, hasta aquí llegamos en este momento porque usted ha cruzado ciertos límites. Yo no deseo cruzarlos. Por tanto, vamos, es lo que usan los psicólogos cuando usan el aplazamiento, ¿verdad? Para evitar, ¿qué es esa conducta de aplazar? Es poder mediar porque del otro lado, hasta ahora, no ha habido ninguna manifestación agresiva. Y yo estoy muy agradecida a mis colegas que no la haya. Claro. Porque cuando tú contemplas todo desde un lugar, tienes que empezar a contemplar todo desde el otro. Sin embargo, para el otro lado tú no lo contemplas todo. Entonces, yo no deseo parecer aquí que creo en la represión como mecanismo. No, la represión es un componente. Y con represión sola no haces nada. Pero la otra vez hablaba con gente de los sindicatos y le decía, pero dime una cosa, cuando un chico sale de un liceo que a mí me tocó intervenir y gracias a la Intendencia Municipal de Montevideo que cambió la parada del lugar, era simple,
eso era una solución rápida y oportuna, cuando el chico camina hasta la parada y viene otro joven que no lo conocemos y le pone un revólver en el cuello, que no sé si es de verdad o de mentira, el papá, ¿qué va a decirte? Espera que voy a hablar con el joven que tiene el arma que está... No, el papá no va a decir eso. El papá va a decir, usted debe garantizar que mi hija venga a estudiar con garantías para su salud al liceo y yo debo dárselas. Entonces hay una parte que, por supuesto, vas a llamar a las fuerzas del orden. ¿Qué quieren que hicieran en la escuela? Le pegó a la directora, le pegó a una maestra, le pegó a una auxiliar. ¿Y qué van a hacer? Van a llamar a las fuerzas del orden. Por supuesto, pero eso solo no alcanza y no es suficiente. Y lo peor es que el fondo de la cuestión, esto que dice Jacobe o que dice Sadin, no está analizado. Cómo proceder en tiempos de individuos tiranos. Eso es un aspecto ¿Con qué no estás de acuerdo? ¿Con sustancial. Sadin? Profundamente lo que está planteando, ¿no? Lo Porque me plantea parece Sadin, que... ¿no? Adelante. No, bueno, sí. Por suerte, en el Pero ¿no mundo hay coincidís? bibliotecas enormes ¿No coincidís y que uno estamos puede en tener tiempos- siempre un libro, ¿no? Uno puede siempre citar un libro que dice lo que uno piensa. Sí, pero te puedo citar más de un autor en esta línea, ¿no? 15, Filó- 20. Bueno, Vos da por podés eso. citar 15, 20 autores de otra línea. Y en general, a mí me incomoda un poco discutir así. Pero porque está planteando un punto de vista. Usted plantea una perspectiva y una opinión que yo la respeto mucho y no la comparto. Independientemente de quién lo dice y A cómo mí lo no me dice. enoja que no la comparta. No, no, para nada. Me parece bien, me parece que parte de lo que hacemos acá también es poder tener discusiones y debates saludables. Yo lo que planteo es que usted plantea un enfoque que a mí me parece muy problemático para la educación. Y que me parece que todos tenemos que tener oportunidad de discutir sobre un montón de cosas que son inferencias que yo no comparto que sean inferencias. Por ejemplo, lo de que los individuos son tiranos, yo no leí el libro que usted hace referencia, pero lo que usted explica es una perspectiva sobre la construcción del sujeto actual, Sí, señor. ¿no? Y tiene una visión de sujeto, que es una visión que usted cita en un libro, que yo no leí ese libro, pero no tengo esa visión del sujeto. Entre otras cosas porque creo que los indicadores de violencia hacia los niños, niñas y adolescentes son indicadores súper preocupantes. Entonces, eso de la permisividad, a mí me gustaría discutirlo en Uruguay con indicadores concretos, ¿no? Yo creo que la violencia en las infancias genera daños terribles. Tengo certeza de eso. Genera daños muy grandes. Entonces, deberíamos nosotros preocuparnos muchísimo, ¿no?, sobre cómo generar ambientes saludables para los chiquilines. Eso es una cosa. Los límites son importantes, son muy importantes. Yo creo en los límites. Yo crío una persona y creo que los límites son saludables. No nos enseñan a ser padres en ningún lado, aprendemos a ser padres en la medida que construimos y me parece que los debates públicos sobre cómo construimos maternidad, paternidad son importantes para la gente, porque uno se va dando cuenta de cosas y reflexionando cosas. También es cierto que quienes nos criamos en ambientes hostiles no queremos eso para nuestros hijos. Entonces, muchas veces usted me podrá decir que somos demasiado permisivos con los niños. Yo diría que capaz que el debate público estaría bueno que discutiéramos cómo criar y cómo ejercer los límites de la paternidad-maternidad. Otra discusión, eso es una discusión. Otra discusión distinta que usted infiere, que yo no comparto la inferencia, es sobre los centros educativos. La normativa sobre la actuación del centro educativo es otra discusión, que tiene que ver sobre cómo son los niños, cómo son los padres. Es otro debate. El ejercicio de la violencia a otras Y personas el no está problema no es permitido. justamente que debatimos demasiado. No, el problema es que para mí es que mezclamos cosas que no están juntas, ¿no? Pero Entonces, que, a ver, voy a cerrar una cosa. sí. No, Los yo centros deseo que educativos termine. tienen un protocolo, yo Tienen. creo que está bien. Tienen. Obviamente que las personas Tienen. no pueden ejercer violencia sobre otra. Tienen. Y que hay que poner límites sobre eso. Ahora, yo pienso en esos gurises, porque usted ponía un ejemplo, ¿no? Un niño que le pone el revólver al otro, que además yo creo que son cosas que pasan y que son terribles. Sí pasa. Entonces yo voy a hacer el trayecto distinto que hace usted, que es, usted mira al padre, si reprime, si no reprime la escuela. Yo voy a mirar ese gurí del otro, el que le pone el revólver al otro. Yo quiero conocer esa historia, ¿no? En esto de que escribamos un libro sobre la historia de cada uno, escribamos la historia sobre ese gurí. ¿Qué historia tiene ese gurí? ¿Qué vida tiene? Hay que Pero no permitirle puede- pero eso. más hay que allá de la permitírselo. vida que tenga, no puede hay poner que el permitirle revólver al eso. otro No hay que nene. permitirle eso. Pero después no tiremos a la gente en centros de reclusión y ta. Veamos los trayectos, las trayectorias, tratemos de intervenir. ¿Por qué?
Porque cuando se sentó acá hace poco tiempo un especialista en seguridad, lo que dijo, el problema de la seguridad en este país es que entran a las cárceles y reinciden en las cárceles porque no hay formación sobre cómo tener una vida posible distinta. Entonces, si el centro educativo, que es el lugar de formación de los adolescentes, está hablando de la represión, del delito, de que nosotros tenemos que plantearnos límites sobre los adolescentes que ejercen violencia, y nunca hablamos de que los chiquilines están teniendo problemas, que hay problemas de crianza, que hay problemas de territorio, que hay discusiones narcotráfico. diferentes? ¿No pueden ser pero si ella decide sentarse a hablar de eso, la interpretación que quiero ha hecho discutir no eso. tiene absolutamente nada que ver con lo que yo he dicho. Y es bueno hablarlo para aclararlo. En ningún momento, por supuesto, estoy hablando de la represión a los niños, ni se me ocurre. Pero ni se me ocurre, ni respecto a lo que tú dices de la violencia que sufren los niños. Por favor, la violencia deja huellas y están sujetos a tremendas situaciones de violencia. Y las mujeres, tenemos 40.000 denuncias de violencia sí, por año. Y hablamos mucho de las mujeres y a veces hablamos muy poco de los niños. Cuando los niños Hablemos de están... todo. Por eso, hablemos de todo. Pero voy a referirme a niños y adolescentes, porque he oído discursos que han saturado el ambiente público sobre la situación de las mujeres y poco he oído de situaciones muy similares de abuso a niños que a veces pasan hasta desapercibidas o con menor énfasis en las noticias televisivas. Ni se me ocurre lo que tú dijiste respecto a la niñez en situaciones de violencia, no, para nada, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que los discursos hablan de un énfasis sobre el derecho y no recuerdan las obligaciones. Y los adultos, y era mi centro de discurso, no están relacionados. Tienen derechos, pero tienen obligaciones. Y una de las obligaciones de cualquier adulto, padre y madre, es la buena educación de sus hijos, que les saldrá mejor o peor. ¿Y qué es buena educación? Bueno, por ejemplo, no creo que sea buena educación que tú uses un vocabulario soez con un maestro. No considero. Pero está bien, y pero es un de tu parámetro hijo. suyo. Pregunto si tenemos escrito la buena educación en pero algún es un lado. parámetro social. Pero Aparte escrito. Porque si yo relativizo... Mira, esto fue un caso bien particular y bien simple. Perdón. El lenguaje eso es, ¿cómo que tiene...? Es discutible. Pero si yo relativizo No, pero yo no eso compro que en en una una escrita la buena institución... educación, porque capaz que está el manual de la buena educación, Pero tráiganmelo, porque yo no lo estoy pero usando. estás poniendo en duda que el lenguaje eso es, no es buena educación. Pero no voy a maestro. discutir así. ¿La buena educación qué es? Entre otras muchas cosas. Está. Manejar Pero ahí el Yo te lenguaje di no un es parte de la buena ejemplo, educación. Te di un ejemplo. Una mamá o un papá que utiliza un vocabulario soez con un profesor o con un maestro delante de su chico. Yo no voy a utilizar la categoría del lenguaje soez en cualquier circunstancia. Delante de su hijo en una institución educativa que yo sepa no es lo adecuado ni lo correcto. Y si alguien sostiene que lo es, para mí es sorprendente. Entonces, ese es un ejemplo. Yo no estoy sosteniendo eso. Estoy decidiendo no discutir eso con usted nomás. Que lo sostenga. No creo que esa es la discusión. No, yo no voy a comprar esa discusión. Bueno, pero yo no sé cuál es la discusión, porque yo trato de aclararte que lo que tú me contestaste no corresponde a lo que yo dije. Porque tú me ubicas en el lugar de quien pide algún trato represivo con los chicos. Y alejado de mí, no estoy hablando de eso. Y lo aclaro porque yo en términos de tergiversación tampoco discuto. Entonces me parece importante aclararlo sin molestarme. Lo aclaro. Lo que digo es que yo puedo comprender y creo que ahí se necesita la coordinación de políticas públicas para abordar un tema que es la situación del jovencito, y esto no es figurado, es un hecho que sucedió en un liceo, que tomó un martillo y martilló la cabeza de su compañero, y que la médica no se animaba a mover al compañero por miedo a que hiciera un coágulo cerebral. Esto sucedió todo dentro de un liceo público. Yo puedo entender el hecho de que tengo que analizar la situación del joven con el martillo. Pero ahora, le tengo que sí, decir que no se martilla la cabeza del Claro, en el compañero. momento que Son cosas que el sentido común no se puede perder. Pero yo no Después, pienso eso. como actuamos
ante las situaciones vulnerables, porque cada persona es resultado de una historia. Eso es real. Bien. Y el chico que está en una zona de Carrasco poniendo un revólver es resultado de una historia. Ahora, por algún lugar tenemos que abordar la historia. Y permítanme dar un ejemplo, un minuto nada más. Hubo un señor uruguayo que escribió, luego de salir a rancheríos rurales: a estas familias hay que sacarles sus hijos, porque esos hijos no están aprendiendo nada bueno y porque su ambiente es insano. Seguramente pueden decirme que ese señor estaba desenfocado respecto a los derechos. Yo no lo creo, porque ese señor se llamaba Julio Castro. Y escribió esto como resultado de las misiones pedagógicas. Porque para ver las violencias a las que están sometidos los niños, también hay que ver sus condiciones de vida. Muchos chicos nos vienen hoy con escaso descanso de su casa. Y es porque en su casa de noche se realizan actividades de venta que no son adecuadas. ¿Qué hacemos? ¿Decimos en genérico que los chicos están sometidos a violencias y los dejamos dormir en el banco? ¿O tratamos de operar, como bien dices tú, para que esas situaciones no se den? Porque de lo contrario, si no se opera cuando el muchacho tiene 7, 8 años, a los 17 tenemos el problema del revólver, que ninguno de los ciudadanos que estamos acá queremos. Daisy, muchísimas gracias por habernos acompañado. Siempre va a estar la discusión en el fondo ahí, ¿no? Cada vez que hay un paro de la enseñanza, por la razón que sea, si el paro es la herramienta que... Pero bueno, esta fue un debate interesante que no se estaría dando si no fuera porque hay un paro. Lamento que sea tan breve, dispuesta totalmente a cualquier debate. El libro es La era del individuo tirano de Sadin. Gracias, Daisy, por habernos acompañado. Consejera del CODICEN, Daisy Iglesias, electa por los docentes. A la vuelta, panelistas, habrá tiempo, ¿sí? Ya venimos.